Todo comienza por el reclamo que le hace alguien a Jesús para que sea mediador ante su hermano y repartan la herencia. Parece que la tenía retenida. Da la sensación de que fuera un hermano menor. La tradición antigua que aparece en el Antiguo Testamento le concedía una buena parte de la herencia al primogénito, casi 2/3 partes, en la medida en que debía también atender en caso de que el padre falleciera a la mamá y posiblemente se veía también a algunas otras personas. Y aquí entonces Jesús es solicitado para que medie en un asunto que tenía otras maneras de solucionarse, la autoridad de la época. Jesús no propiamente va a realizar ese ejercicio de ser mediador para ver si se ponen de acuerdo y reparten la herencia, sino que nos ofrece los criterios fundamentales que pueden regir precisamente la gestión que nosotros hacemos de los bienes que tengamos. Bienes materiales como pueden ser dinero, posesiones, pero también quizá otros dones que uno ha recibido en su vida. Y con esos criterios fundamentales será posible gestionar todas las dificultades que se encuentren como esa, repartir una herencia. Me parece a mí que la palabra del Señor nos ofrece unas frases que yo llamaría contundentes, que si uno sencillamente las toma y las vuelve un principio de vida, ya se sitúa frente a ese asunto de cómo gestionar los bienes y cómo hacer que los bienes que se tengan no se vuelvan un problema en las relaciones interpersonales, en las relaciones comunitarias y en las relaciones sociales. Y quisiera yo simplemente subrayar 3 frases que se vuelven criterios, así de simple. Guárdense de toda clase de codicia. Primera frase. Ya pone en alerta y ya quiere sencillamente abrirnos una ruta que evita muchos problemas. Guárdense de todo tipo de codicia. Segunda frase. Aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Así haya muchas cosas y económicamente haya holgura, la vida no depende de eso. La vida se sustrae precisamente al valor que le da solamente lo que uno posee. Tercera frase, así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Atesorar para sí, desconociendo a otros y desconociendo al Señor. 3 sencillas frases, digo yo, que si uno las toma y las vuelve prácticamente un principio de vida, muchas cosas van a transcurrir de otra manera y muchos conflictos seguramente se evitarían entre los seres humanos. Desarrollando esas 3 frases, 3 principios de vida, la palabra nos llama la atención en primer lugar sobre el poder enceguecedor que tiene la codicia y que tiene la ambición, catalogándolo entonces como necedad. La codicia enceguece, la ambición enceguece, y cuando se enceguece sencillamente se siente la persona que todo le es posible. Miren todo lo que significa desde la palabra de Dios tener mentalidad posesiva. Atención, no solamente es de hecho poseer muchas cosas, porque es muy posible que ese sea el caso de la mayoría de gente de este planeta, que no posee muchas cosas. Y de hecho siempre se ha dicho, el puñado pequeñito de personas que posee lo que la gran mayoría no posee es un hecho, y eso se descubre en todos los ámbitos en el mundo. No solamente el hecho de poseer, sino tener mentalidad posesiva. Porque en ese sentido, quien tiene mentalidad posesiva, quien tiene mentalidad de propietario, se cree omnipotente, que todo lo puede. Cree que teniendo posesiones
y propiedades, no solamente todo lo puede, sino muchas veces todo se puede. Así pues, sencillamente por tener y por tener más que otros, y muchas veces ostentando que se tiene más que otros, se siente con mentalidad omnipotente. Nada sale de mi alcance, todo lo puedo, todo puedo hacerlo. Cree que las propiedades que tienen son una seguridad contra todo. Primera alerta, la necedad, precisamente del que se enceguece por la ambición y la codicia. Con otro elemento adicional, la tendencia de acumular. Y acumular fundamentalmente para sí. Quizá no lo necesitas, pero lo acumulas. Cuando la semana pasada, orábamos con el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro decía, danos el pan de cada día. Porque es muy posible que el pan que yo acumule hoy es el pan que le está faltando a otra persona. Y por acumularlo hay alguien que posiblemente esté sufriendo hambre. Y como lo acumulo, no simplemente es el de hoy, sino quiero tener ya el de mañana, pasado mañana, es muy posible que esa tendencia acumuladora sencillamente permita que otros carezcan. Y eso podría aliviar también el hambre de otras personas. Con una consecuencia grave. Normalmente la persona que acumula termina convirtiéndose en un esclavo cuidador de eso que está acumulando. Entonces todo bajo llave porque tengo que cuidar lo acumulado porque es posible que me lo puedan robar. Y comienza a perder la libertad porque termina siendo sometido por las propias propiedades, por las propias posesiones. Qué cosa tan curiosa. El que se cree omnipotente porque todo lo puede, porque tiene dinero, termina siendo esclavizado por eso, porque anda cuidadosamente cómo lo protejo, cómo lo mantengo bajo llave. Es una esclavitud que se autoimpone. Una codicia, por otra parte, que vuelve a las personas solitarias, egocéntricas, individualistas. Y ese es el texto y la parábola que el Señor propone hoy. Un hombre rico, una gran cosecha, graneros enormes. ¿Qué hago con eso? Pues construyo unos más grandes. Pero si ustedes retoman el texto bíblico de hoy, el pronombre que se repite permanentemente es yo. Y uno de los adjetivos que se pronuncia permanentemente es mío. Es un hombre que habla consigo mismo. Es el monólogo de aquel que es propietario, egocéntrico, egoísta. Derribaré, construiré, almacenaré, me diré a mí mismo, tienes muchos bienes almacenados, descansa, come, bebe, banquetea. Todo en primera persona, todo para sí mismo. Cuando la mirada se pone en las propiedades, desaparecen las personas. Cuando la mirada se pone en los billetes y en las pertenencias, las personas desaparecen. Y sencillamente es el monólogo de un solitario. Un solitario que sencillamente tiene que cuidar cosas y que va perdiendo algo vital en la vida, la capacidad relacional. Nadie más, queda solamente él. Queda él con sus cosas, pocas o muchas, porque la mentalidad de propietario hace a las personas individualistas, solitarias, egocéntricas. Llamada de atención importantísima de la palabra, precisamente eso. Enceguece, la codicia enceguece. Vuelve a las personas solitarias, las vuelve esclavas de las pocas o muchas cosas que tenga. Sencillamente reduce el círculo en que se mueve, acumula dependiendo de las cosas que supuestamente lo hacen omnipotente y poderoso. Esa es la necedad de la cual habla la palabra del Señor, que precisamente es el fruto de esta codicia. Pero la palabra advierte también sobre otra cuestión.
Hay cosas que escapan a la posesión. Aparentemente el que tiene cree que con eso puede todo, y sin embargo a la posesión y a la mentalidad posesiva escapan varias cosas. La primera cosa que escapa a ser considerada una simple posesión, la más fundamental, la vida. La vida no es una posesión. Uno no compra la vida. Uno no le agrega con unos pesos, con unas fincas, con unas hectáreas, con un apartamento, no le agrega un día más a su vida. Es imposible. La vida es un don. Precisamente la mentalidad contraria a la del propietario autosuficiente, omnipotente, pero solitario, es la mentalidad del administrador. Todo lo hemos recibido. El cielo y la tierra te pertenecen a ti, Señor, dice un salmo bellísimamente, para decir en este mundo estamos todos en calidad de administradores y el primer tesoro que hemos recibido para cuidarlo es la vida. Pero la primera lectura del libro del Coelet, del Eclesiastés, llama la atención, tanto la primera lectura como el Salmo, sobre otros elementos de la vida que escapan a esa mentalidad posesiva que cree que todo lo puede y que nada se escapa de su control. No solamente la vida misma, sino la fragilidad de la vida. Lo dirá la palabra, tú reduces el hombre a polvo. El tiempo es fugaz, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. La vida humana es como la hierba que en la mañana florece, pero en la tarde está seca. Esta fragilidad de la vida sencillamente no se compensa sencillamente teniendo plata o teniendo posesiones. Pero más aún, la primera lectura ahonda con un estribillo que se va a repetir. Miren, ese libro del Eclesiastés o Coelet es bellísimo. Es un gran sabio que llama la atención sobre cuál es la consistencia de lo que nosotros hacemos. Y se repite como un estribillo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay una página hermosísima de ese texto, todo tiene su tiempo, tiempo el nacer, tiempo el morir, tiempo el amar, tiempo el odiar, etcétera, etcétera. Pero es una llamada de atención sobre la consistencia de lo que uno hace. Y hace la pregunta, ¿para quién trabajar? Nos gastamos la vida sin poder ni siquiera disfrutar, que es lo que pasa con el hombre de la parábola. Pero sin embargo, eso es muy importante, el para quién. Ahí es donde se rompe precisamente esa soledad de la persona codiciosa. Cuando uno a su vida le da una destinación para alguien que no solamente es para mí. ¿Cuál es el peso que tiene la vida? ¿Para qué hacemos todo esto? Dice la primera lectura. ¿Y para qué te cansas tanto? ¿Qué rompe el monólogo de ese egoísta solitario, sencillamente haya embelesado con sus propiedades? Hay que romper el monólogo. Y ese monólogo lo rompe en primer lugar una voz, la del Señor, la de Dios. Una voz que uno no puede comprar. Una voz cuyo silencio tampoco le puede poner uno dinero. Uno no silencia la voz del Señor, que es voz en la palabra y es voz en la conciencia, simplemente con dinero. La voz del Señor lo saca a uno de ese horrible, egoísta monólogo del que tiene codicia. Pero hay otro elemento que rompe ese monólogo, un hecho inevitable, la muerte. Hoy te pedirán el alma, la vida. ¿Y para quién va a ser todo eso? ¿Vas a acumular grandes sitios donde almacenas lo que tienes? Y hoy te pedirán el alma porque la vida no la tienes comprada. La muerte aterriza, la muerte pone pies en la tierra para decir esto. Hay un salmo también, no el que leímos hoy, pero otro. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Hay un salmo que dice así, fuerte la expresión. Es decir, la muerte lo sacude a uno precisamente de ese espantoso monólogo egoísta del codicioso que simplemente piensa en sí mismo.
Lo que tiene poco o mucho es solamente para él mismo. Es la ruptura precisamente de las relaciones. La voz del Señor nos saca de esa palabra egoísta que uno pronuncia con uno mismo. El hecho de la muerte sacude para decir, es que la vida no la tienes comprada. Puedes tener todo lo que quieras, pero sencillamente lo puedes perder hoy, porque tu vida también puede terminar hoy. Estamos llamados nosotros, y quisiera desde ahí leer también la segunda lectura de Pablo. Estamos llamados a una vida distinta, una vida de resucitados, los que nos revestimos de una nueva condición de vida, la de Cristo Señor, y que da lugar, por lo tanto, a unos nuevos valores, a unos nuevos criterios para las relaciones interpersonales, también para la gestión de las cosas que uno tiene, pocas o muchas. De la misma manera como lo dice San Pablo, hay que vivir una vida pascual, y eso significa muerte a algo para vida nueva. Y la muerte, lo dice claramente Pablo, mueran a la ambición, a la avaricia y a la codicia, que son una idolatría. De los discursos más fuertes que Jesús pronuncia y que son así tajantes, son los discursos que pronuncia sobre nadie puede servir a dos señores, al dinero y a Dios, imposible. Porque precisamente la codicia nos vuelve, nos endiosa, cuando nosotros mismos a veces endiosamos lo que tenemos, poco o mucho, pensando que ahí está la vida, pensando que con eso todo se puede. La muerte, la voz del Señor, la necedad de descubrir las relaciones fundamentales muchas veces rotas, todo eso sacude y saca de esa mentalidad egoísta. Precisamente la invitación muerte a lo terreno cuando habla de la ambición, la codicia y la avaricia, porque eso pertenecen a una vieja manera de existir y a una vieja manera de obrar, mientras que en Cristo somos criatura nueva, también en la manera como nosotros gestionamos los bienes que tenemos y la libertad del corazón frente a la ambición de tener más y más y más, con una mentalidad acumuladora. Ser rico ante Dios, esa fue la tercera frase que yo pronuncié, que me parece hermosa. Les decía al comienzo, 3 sencillas frases que se vuelven 3 principios de vida. Ser ricos ante el Señor buscando los bienes de allá arriba. Ser ricos ante Él, porque la gran riqueza de la vida es Él. Él es el dueño, nosotros somos administradores. Más aún, ante ese hecho que nos despierta, que es la muerte, es el único que puede transformar la muerte en un episodio de vida plena. Ser rico ante Dios también, siendo fraternos con los demás. Esa es la manera de ser ricos ante el Señor. No solamente haciendo todo lo que uno hace con criterios del Evangelio, antes que nada, y que el Evangelio nos ayude a ponerle orden a todo. Que el Evangelio nos ayude y que la relación con Jesús a liberar el corazón de la ambición y la codicia, sino también que seamos ricos ante el Señor siendo fraternos con los otros. Miren la secuencia que nos ha regalado la liturgia en los últimos domingos. ¿Recuerdan ustedes que hace unas semanas fue la parábola del buen samaritano? Y el buen samaritano, un desconocido que sencillamente encuentra a un herido en el camino, lo atiende, lo cura, lo lleva a una posada y saca de su propio dinero para pagar el cuidado de este hombre. Y si en algo te debo, le dice al posadero, vendré y pagaré. Una economía que se vuelve solidaria, una economía que construye fraternidad. También la economía es capaz de construir fraternidad. Todo empezó por una pelea entre hermanos que querían que repartieran la herencia. Eso sencillamente sigue sucediendo hoy por todo lado. Pero una economía al servicio también de la fraternidad. Lo que yo acumulo hoy muy posiblemente le está faltando a alguien. El pan que yo acumulo hoy muy posiblemente es el hambre de alguna familia que hoy no tiene que comer mientras yo sigo acumulando. Una economía distinta,
siendo ricos ante el Señor, precisamente siendo fraternos con los demás. El salmo de hoy es bellísimo. Oigan, por la mañana sácianos de tu misericordia. Me pareció bellísima la expresión. Porque si somos conscientes, como lo dice el Eclesiastés, de la inconsistencia que tiene la vida, porque tanto esfuerzo y a veces poco fruto, tanto esfuerzo y a veces mucho fruto, pero de manera egoísta, acumulado y almacenado. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando dice el salmista, por la mañana sácianos de tu misericordia, es más o menos una petición para decir, esta inconsistencia que a veces tiene la vida humana, que sea llena de la consistencia que le da la misericordia. La misericordia del Señor para nosotros, pero la misericordia que el Señor pone en nuestras manos para los demás. Llenar esta vida fugaz, esfuerzos a veces inútiles, muchos deseos nunca alcanzados, propiedades y bienes que a veces ni siquiera alcanzan, porque para muchas personas es una lucha diaria conseguir el pan de cada día, mientras que para otras es sencillamente un despilfarro, sencillamente vergonzoso y escandaloso. Y es llenar este paso de la vida de la consistencia del amor de Dios. O poder decir con el salmista, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿Acaso podemos calcular cuántos años vamos a vivir? Es imposible. Pero quizás si eso lo pudiéramos hacer, eso nos llevaría a tener una actitud diferente hoy, frente a lo que tenemos y frente a los demás. Porque es que posiblemente hoy puede ser el último día de la vida. Si yo pudiera calcularlo, Señor, es imposible. Pero enséñame a calcularlos para tener un corazón sensato, para vivir bien cada momento de mi vida, que es un don, que no puede ser vivido con mentalidad de propietario, que no puede ser vivido con mentalidad egoísta de la persona que solo pronuncia yo, lo mío y para mí y solo para mí. Enséñame a calcular mis años y tendré un corazón sensato de una manera distinta. Para terminar con esa hermosa expresión también del Salmo de hoy, baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Miren, mi querida comunidad, qué belleza la manera como puede terminar hoy en la meditación. Una fecunda unión de dos fuerzas. Baje a nosotros tu bondad, pero también mis manos, porque están mis manos para trabajar y con mis manos me comprometo a trabajar, pero con la bondad tuya que hace también fecundos todos mis esfuerzos, especialmente aquellos que se hacen con una mentalidad fraterna, capaz de compartir, no con la mentalidad propietaria, egoísta, que solo piensa en acumular. Bellísima toda esta ruta que la palabra nos sugiere. Jesús no transó el problema de los hermanos, pero les dio y nos dio los criterios fundamentales desde los cuales se construye fraternidad, también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las propiedades, muchas o pocas que cada persona tenga. Hagamos un momento en silencio, como siempre les invito, para interiorizar la luz hermosa de esta palabra.